Me avisa cuándo me da. Ahí está empezando a grabar. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas. Aquí yo voy a presentar mi trabajo final. Mi nombre es Marcela Zapata y lo que voy a presentar es el síndrome de desgaste proteico energético en el manejo nutricional dentro de la enfermedad renal crónica. Bueno, este trabajo es dentro del curso superior de posgrado de nefrología que se dictó desde el año 2019. Bueno, acá tienen los directores, coordinadores, mi tutora, la doctora Rizzo, dentro con la Asociación Norpatagónica y de Nefrología y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue. Para empezar, en el manejo nutricional del paciente con enfermedad renal crónica, lo primero que deberíamos garantizar es un buen asesoramiento nutricional. Esto es para poder garantizarle al paciente un adecuado soporte calórico, proteico y mineral. Todo esto, tanto como medida renoprotectora, antiproteinúrica en las etapas prediálisis, como para prevenir posteriormente el sobrepeso o incluso la nutrición en todos los estadios, ya sean desde los estadios principales hasta que llegan a la terapia sustitutiva. En lo que es la dieta del paciente renal en sí, esta en general puede ser peligrosamente restrictiva si se basa más en una disminución de la ingesta de proteínas, como medida precisamente renoprotectora, que tiene que ser baja en fósforo, baja en calcio, y al mismo tiempo limitando la ingesta de sodio, de verduras, de frutas, por el temor a las hipercalemias, y a su vez evitando la sobrecarga de volumen también. Aparte, bueno, pensando también en la insulinopenia que se da en muchos pacientes con insuficiencia renal. Bien, partiendo de esto, tenemos como varias aristas que ir cubriendo en lo que es la nutrición en sí. Por eso me voy a dedicar en la primera parte a hacer como una breve reseña de los puntos que generalmente se tienen que cubrir en la nutrición en la enfermedad renal crónica, y de ahí voy a entrar a mi tema en sí. Uno de los primeros temas a tener en cuenta es la hidratación, que de por sí una hidratación insuficiente ya de por sí es un riesgo para la enfermedad, para un incremento de la enfermedad renal crónica. Si bien como no hay evidencias, o sea, estudios concluyentes, sí hay muchas evidencias, tanto experimentales como poblacionales, en donde esto está demostrado de sobra. Entonces, el mecanismo por el que una deficiente hidratación provocaría un mayor daño renal, sería por activación de los receptores de vasopresina, ¿sí? Lo que llevaría a vasoconstricción de las arterias deferentes, aumento y hiperfiltración glomerular con aumento del flujo plasmático renal, aumento de la eliminación urinaria de albúmina, llevando también a la reabsorción tubular de sodio, activando el sistema renina-angiotensina. Con todo esto, todo esto da lugar a toda una cascada de eventos que finalmente van a producir proliferación mesangial. Esto lleva al daño túbulo intersticial y a la nefroesclerosis. Todo esto, bueno, vemos cuando es una insuficiente hidratación, en lo que es por el contrario, cuando hay una hidratación como forzada, se puede exceder la capacidad dilutoria que tiene el riñón e inducir también hiponatremia.
En lo que es insuficiente hidratación, también se pueden constatar muchas veces el, la progresión de la enfermedad renal. Se da muchas veces, o sea, no solo cuando hay una insuficiencia de deshidratación por ingesta, sino también en determinados casos, como puede ser en épocas de calor, cuando aumenta la sudoración, en épocas de en momentos de deshidratación aguda, como en las fiebres, diarreas, vómitos. También, bueno, que se ve un aumento de la creatinina. Y hay 4 escenarios en donde la baja ingesta líquida tiene como más efectos adversos sobre el riñón y sobre las vías urinarias. Y esto es esto es en la urolitiasis, en las enfermedades, en las infecciones urinarias, en el cáncer de vejiga y la enfermedad renal. Y bueno, por el otro lado, lo que decíamos, el tema de una ingesta que puede ser mayor, tenemos que ser cautelosos, si bien tenemos que evitar por un lado en los primeros estadios. ¿Perdón? No, alguien más está hablando. Si bien tenemos que evitar la insuficiente ingesta, tenemos que ser cautelosos también en pacientes que tienen criterios de síndrome cardiorrenal, riesgo de retención hidrosalina o insuficiencia cardíaca congestiva. Eso en lo que respecta a hidratación. En lo que es la ingesta salina en sí, la limitación de la ingesta de sal es una de las indicaciones primordiales que se da en la enfermedad renal crónica, bueno, y en general en pacientes con hipertensión y todo. Es importante precisamente para prevenir la retención hidrosalina. Esto va a ayudar al control de la tensión arterial, a su vez va a ayudar a reducir la proteinuria y facilita también el efecto de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Según las nuevas guías, las del 2020 sitúan, ponen la ingesta diaria en no mayor a 2.3 gramos día, ¿sí? Que serían unos 6 gramos de sal. Eso en lo que es ingesta salina. Lo que es ingesta de fósforo, todo esto lo tiro así como tips, como para tener englobado. De por sí, la ingesta de fósforo lo que se recomienda es que no sean la ingesta mayor a 800 miligramos días en los pacientes renales. Y a su vez, el aporte de fósforo está muy relacionado a la ingesta proteica en sí. Entonces, bueno, van como los dos de la mano. A su vez, los efectos por hiperfosfatemia extraóseos en el último tiempo, o sea, se vienen estudiando los efectos extraóseos del fósforo a través del sistema FG23 y cloto, en donde los efectos van más allá de lo que es la calcificación vascular en sí. Hay procesos de inflamación, estrés oxidativa. Entonces, el objetivo de la ingesta es conseguir el nivel más bajo en la dieta, el nivel más bajo de fósforo, asegurando una ingesta proteica adecuada. Según las guías también 2020, el aporte debería ser entre 10 a 12 gramos por gramo de proteína, 10 a 12 miligramos de fósforo por gramo de proteína. ¿Sí? Que siendo superior a 16 miligramos de fósforo por gramo de proteína, esto aumenta el riesgo de mortalidad más en los pacientes en diálisis. Lo otro que hay que tener en cuenta en lo que es los aportes de fósforo, o sea, los que más allá de las ingestas en los alimentos en sí, hay que recomendarle mucho a los pacientes el tema de los aditivos, ¿sí? Evitar lo que es conservas, alimentos congelados, bebidas gaseosas, jugos,
que al ser aditivos, bueno, las carnes precocinadas también, ese tipo de aditivos se absorben en mayor cantidad, a diferencia de del fósforo contenido en las frutas y vegetales. Que el fósforo contenido en frutas y vegetales, al contener fitatos, no se absorbe con tanta facilidad como lo son los aditivos. Los aditivos se absorben, no sé, en un 80-90% más o menos. Con la ingesta de calcio. La ingesta de calcio también, el requerimiento se ha situado últimamente en 800 a 1000 miligramos día. Pero bueno, en la enfermedad renal, al haber una absorción intestinal de calcio disminuida por déficit del calcitriol, ese requerimiento por ahí no llega a cubrirse. Entonces lo que se hacía generalmente era aportarse calcio. Con el incremento de todo lo que es calcificaciones vasculares, más en pacientes en diálisis, debido a a la ingesta de captores de calcio, el calcio vía oral y todo eso, esos requerimientos se han ido bajando. Y también, según las guías, lo que recomiendan es que las entradas de todo tipo de calcio se sitúen entre 1000 y 1500 miligramos día, ¿sí? Más parados cerca del 1000. En lo que es eso con el calcio, lo que es el potasio, tema complicado. En lo que es la hiperpotasemia, es una de las causas de complicaciones más recurrentes en lo que son pacientes en diálisis en sí. Esto se calcula que representa aproximadamente el 3 a 5% de las muertes de pacientes en diálisis, y son una de cada 4 emergencias en hemodiálisis, estas hipercalemias. Estas hipercalemias se dan generalmente o sea, nosotros tendemos a asociarlo más a la ingesta dietética en sí, la transgresión que le decimos nosotros al paciente, pero bueno, tenemos que tener en cuenta también el uso de los bloqueos los bloqueantes de IECA, la acidosis, incluso el uso de diuréticos antialdosterónicos, que también llevan a una hipercalemia. Y lo otro que a veces también se nos pasa es el ayuno, generalmente los ayunos prequirúrgicos, que al haber una insulinopenia con acidosis metabólica, esto ya de por sí lleva a una hipercalemia. Es lo que lleva muchas veces también a suspender cirugías por el ayuno. Así que es otra de las cositas para tener en cuenta. Lo que es carga ácida y acidosis en sí. Los ácidos de generación endógena, digamos, se derivan todos de lo que es la ingesta de proteínas y fósforos. Y por otro lado, lo que es los álcalis, digamos, la producción alcalina en sí, de aniones orgánicos, como el citrato y el acetato, vienen derivados de lo que es vegetales y frutas. Entonces, la diferencia entre estos ácidos y la producción alcalina es lo que nos va a dar la carga ácida en sí, que normalmente se elimina por vía renal como amonio y acidez titulable, que bueno, hay diferentes maneras de medirla. Entonces, en la enfermedad renal crónica, cuando ya de por sí hay una reducción de la masa nefronal, se desarrollan diferentes mecanismos adaptativos para manejar esta acidemia, digamos. El aumento de la amoniogénesis por la nefrona hace que haya una excreción distal de ácido produciendo daño renal. ¿Sí?
A su vez, una elevada carga ácida también produce muchas veces una bicarbonatemia, hay una acidosis subclínica con bicarbonatemia normal. En lo que es, en este sentido, bueno, se plantea la manipulación de la dieta para el manejo ese endógeno de ácidos a través de la dieta como una estrategia adicional para poder bajar esa carga ácida. Entonces, bueno, ahí tenemos el balance entre lo que es alimentos que producen ácido, las carnes, los huevos, los lácteos, y los alimentos más alcalinos, la fruta y las verduras, bueno, manejar eso como para evitar una mayor carga ácida, obviamente siempre con la limitante de las hipercalemias. Bien, el balance energético y el manejo del síndrome metabólico en el paciente renal. Esto más que nada dirigido a modificar hábitos de vida en el paciente, o sea, porque llegan a la altura de una enfermedad renal muchas veces por diferentes hábitos también que uno trata de ayudarlos a que los modifiquen. Evitar o sea, abstinencia de hábitos tóxicos, tratar de que hagan una actividad física acorde, acorde a ellos. Todo esto previniendo lo que es el déficit nutricional para evitar precisamente la progresión al síndrome metabólico. En sí, el gasto energético en pacientes con enfermedad renal crónica, en un paciente estable con enfermedad renal crónica, es más o menos similar al de personas sanas. Esto es, por eso digo estables, ¿no? O sea que los requerimientos calóricos variarían en un 30-35 kilos, o sea, serían los indicados, serían 30-35 kilocalorías por kilo día idealmente. De esas 35 kilocalorías, lo ideal sería que el 50-60% de las calorías sean carbohidratos complejos y de absorción lenta para que haya una ayuda disminuyendo los triglicéridos y mejorando la tolerancia a la glucosa. Y el 30-40% restante se busca que sean ácidos en forma de grácidos ácidos no saturados. Perdón. Aquí como una ayuda a memoria, ¿sí? Las calorías, los requerimientos nutricionales, según las últimas guías, ¿sí? Las calorías que se basan ahí entre 25 y 35 kilocalorías por kilo de peso día, que 25 por ahí es muy bajo. Esto en estadios de 1 a 3, en hemodiálisis o incluso en diálisis peritoneal, siempre teniendo en cuenta el estado nutricional del paciente, y bueno, el estadio en el que está la enfermedad. Y bueno, las proteínas en sí es otra de las cosas que ha cambiado y busca que se mantengan ahí en 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso día. Solían ser un poquito más altas, pero bueno, en estadios así 3 a 5 y en diabetes se busca que sea un poquito más baja. Aumentando ya cuando están en hemodiálisis. Todo esto trata de que tratando de que se pueda incorporar la mayor cantidad de proteínas basadas en plantas. Y bueno, con el tema del fósforo, lo que les decía, desaconsejar los alimentos ultraprocesados por el tipo de fósforos que tiene, o sea, los conservantes que se absorben prácticamente en un 90%. Bueno, el sodio también va a contribuir a bajar la presión arterial. El potasio, bueno, desaconsejar también los alimentos ultraprocesados.
Y acá acercándonos a lo que es la restricción de proteínas en sí en el paciente con enfermedad renal crónica. De por sí sabemos que las proteínas son las encargadas, las responsables de un adecuado crecimiento en los niños, y a su vez son las que mantienen la masa proteica corporal, o sea, la masa muscular corporal en el adulto. Todos los días se catabolizan cerca de 250 gramos de proteínas. Estas proteínas, al catabolizarse como producto, como producto, digamos, del catabolismo, quedan la urea y otros compuestos como el cresilsulfato, el trimetilamonio aminóxido y el FGF23. Todos estos los está estudiando ahora como valores más predictivos que la urea como toxina urémica en sí. Todos estos productos en general son eliminados por los riñones y excretados por la orina. ¿Sí? Al haber una enfermedad renal, estos se van acumulando, produciendo una carga de proteínas, produciendo este papel nocivo con respuesta a la hiperfiltración renal asociada a esta alta ingesta de proteínas. Bien, entonces, en la enfermedad renal crónica, donde hay una reducción de las nefronas, una dieta con una reducción en la ingesta proteica reduciría la hiperfiltración con un efecto aditivo a los fármacos que ya se están tomando como reductores de la angiotensina. Más teniendo en cuenta acá, como en esta figura, que los carbohidratos y las grasas generalmente se metabolizan en agua y dióxido de carbono, y las proteínas en productos nitrogenados como la urea y otros, que esto fue lo que llevó al principio de lo que es la dieta con baja ingesta de proteínas, y bueno, lleva también al modelo cinético de la urea, que mide, que ayuda a medir la dosis de diálisis. En un ensayo clínico, que hay varios ensayos en sí, se demuestran los efectos renoprotectores en sí de una dieta baja en proteínas, y se estima que retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica en 0,5 mililitros por minuto por año. Entonces, como acumulativo, digamos. Los mecanismos antiproteinúricos en sí son, por un lado, hemodinámicos, reduciendo la hiperfiltración, y metabólicos, reduciendo todo lo que es activación de citoquinas y genes implicados en la producción de la matriz mesangial. Aquí como un resumen, los efectos de la restricción proteica en la enfermedad renal. ¿Sí? Reduce la proteinuria, retrasa la progresión de la enfermedad renal, disminuye la carga ácida en las nefronas restantes que están bien todavía. A su vez hay una reducción paralela en la ingesta de fósforo, porque ya habíamos dicho que el fósforo está muy ligado a las proteínas en sí. Como antioxidante, mejora a su vez el perfil lipídico, hace como un efecto aditivo a lo que es el efecto sobre los IECA y ARA2, y es como coadyuvante también el control de sobrepeso. ¿Quiénes se benefician de la restricción proteica? Prácticamente todos, ¿sí? Excepto por ahí en la poliquistosis renal, que no es tanto la pérdida proteica en sí, pero sí los que más se benefician son en las nefropatías diabéticas y obviamente en los síndromes nefróticos. Según las guías también KDOQI 2020, la recomendación actual de proteínas es de 0,55 a 0,65 gramos por kilo día. Pero bueno, esta tiende a ser como demasiado restrictiva, dado los hábitos alimentarios que tenemos.
Entonces, como que es más ideal es una dieta basada con 0,8 a 0,9 gramos, ya sería como un poquito más razonable para nuestra cultura, digamos. Igualmente, en Cochrane se evaluaron varias revisiones en donde se comparaba lo que es una dieta con muy baja ingesta proteica con una dieta solamente baja en proteínas. Que si bien la ingesta muy baja en proteínas tendía a reducir el número de pacientes que ingresaban a tratamiento sustitutivo en forma importante, o sea, como que reducía bastante, pero al ser tan restrictiva, la adherencia es baja y afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, por eso es que debe ser baja en proteínas nada más. Lo otro que se suelen usar son los cetoanálogos, ¿sí? Que se combinan con una dieta también con 20 a 30 gramos de proteínas, que se ha demostrado efectos beneficiosos. ¿Cuál es el tema con los cetoanálogos? Bueno, los cetoanálogos acá más o menos, que es lo que es así un resumen, que es son cetoácidos, una cadena de carbono en los que se les extrajo un grupo amino. Esto hace que sea un producto sin producción de ureas y toxinas urémicas al no tener ese grupo amino. ¿Cuál es el tema? Que generalmente hay poca adherencia porque al sentirse el paciente medianamente bien, no cree que le hace falta. Pero es una buena opción. En sí, a grandes rasgos, entonces, las recomendaciones en diálisis, dado ya de por sí el carácter catabólico, ya en diálisis, por el carácter catabólico que tiene por las mismas técnicas, la ingesta proteica tiende a ser más elevada. Por eso es que según las guías se recomienda superar 1,2 a 1,4 gramos de proteína por kilo, y más en pacientes cuando tienen un estado agudo, síndrome o desgaste energético proteico. Aquí vamos a mi tema, ya entrando haciendo todo el resumen el desgaste proteico energético en la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica ya de por sí sabemos que es característica la malnutrición. Y en los últimos 15, 20 años se fueron descubriendo toda una serie de mecanismos fisiopatológicos que desencadenan toda esta malnutrición en los pacientes renales, tales como son la anorexia, el aumento del catabolismo proteico y la inflamación en sí, que llevó a la Sociedad Internacional, la Sociedad Renal Internacional de Nutrición y Metabolismo, a proponer el término de Protein Energy Fasting Syndrome, que es lo más, la traducción un poquito más acertada sería síndrome de desgaste proteico energético, que la verdad que me gustó tomarlo todo como un síndrome en sí. ¿Y cómo se definiría el síndrome de desgaste proteico energético? Se define como un estado patológico en donde hay un descenso y desgaste continuado tanto de los depósitos proteicos como de las reservas energéticas. Y esto implica la pérdida acelerada de proteínas, músculos, o sea, de las proteínas en forma de músculo y la energía como grasa. Y en general no se recupera con la ingesta como en una desnutrición, ¿sí? Una desnutrición común revierte en muchos casos con la recuperación de la ingesta. Esto, al ser a nivel ya molecular celular, no se recupera tan fácilmente, digamos. Entonces, en la insuficiencia renal, la característica es la alteración nutricional con inflamación sistémica en sí. Hay
hay una disbiosis en la microflora intestinal, en la microbiota, en donde aumenta la flora patógena, ¿sí? Entonces, esto va a producir aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal con el paso de endotoxinas y otros productos bacterianos a la sangre. A ver, creo que sí, no estamos bien. Bueno, todo este paso de endotoxinas y productos a la sangre se van a asociar a un aumento de la inflamación, aumento del estrés oxidativo, y nos lleva a diversas complicaciones en la enfermedad, bueno, como son la enfermedad cardiovascular, la anemia, las alteraciones del metabolismo mineral y aumento de la progresión de la enfermedad renal en sí. Y tenemos en la enfermedad renal generalmente malnutrición engloba todo lo que es, o sea, en sí malnutrición es tanto los procesos patológicos provocados tanto por un exceso como por un defecto de nutrientes. En la población que manejamos con enfermedad renal, malnutrición, generalmente hacemos referencia a la desnutrición en sí por la uremia. Entonces, en la desnutrición va a haber un trastorno en la composición corporal, en donde vamos a ver un exceso del agua extracelular asociado a disminución del tejido muscular y la grasa, con hipoproteinemia y déficit de potasio. Los tipos de, bueno, la desnutrición calórico-proteica es cuando las necesidades en sí diarias no son cubiertas por la dieta. Y ahí tenemos tres grandes síndromes que son estos, ¿sí? El marasmo de desnutrición calórica, que se desarrolla generalmente con meses o años incluso de ingresos energéticos insuficientes. El paciente está más caquético, con pérdida generalizada de la masa muscular, tiende a haber por ahí importante pérdida de la grasa subcutánea. Hay como un síndrome de consunción generalizado. El kwashiorkor o desnutrición proteica o hipoalbuminémica, el desarrollo es mucho más rápido, ¿sí? Está modulado por hormonas, por citoquinas, que van a actuar de cierta manera disminuyendo lo que es la proteína visceral en sí. Y aquí, bueno, intervienen citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, mediando como reactantes de fase aguda, liberando, bueno, fibrinógeno a expensas de albúmina. Entonces vamos a tener una marcada hipoalbuminemia con un catabolismo elevado. Y tenemos la desnutrición mixta, que se da generalmente en el paciente hospitalizado que ya venía previamente desnutrido y que está sufriendo un proceso agudo. En este caso, hay mayor descenso de peso, hay un aumento relativo del agua que pasa al extravascular produciendo, o sea, hay como un aumento de peso, pero el agua que pasa al extravascular produciendo un tercer espacio. Y bueno, como último tenemos un término que usamos mucho que es caquexia, que ya es más como un síndrome metabólico, que está asociado a la enfermedad crónica en sí, en donde hay pérdida de tejido muscular, de las reservas grasas, y es más un grado de consunción extremo. Esto como para seguir en el tema, en la fisiopatogenia del desgaste proteico energético, tenemos que de por sí la anorexia y el aumento del catabolismo van a dar lugar al aumento del gasto energético y consumo de fuentes de almacenamiento energético, ¿sí? Eso por un lado. Otro de los mecanismos es la acidosis metabólica en sí,
con alteraciones endocrinas, la inflamación y que llevan también a la activación del sistema ubiquitina proteosoma que degrada proteínas y bueno, ahí se desencadenan toda una catarata este, de, de desgaste, digamos, de desgaste proteico en sí. A todo esto, asociado a la dieta que se da restrictiva, hay pérdida de aminoácidos con las técnicas de diálisis en sí. Parte pérdidas de sangre, esas micropérdidas que siempre hay con las técnicas de hemodiálisis. Hay sobrecarga de volumen y, bueno, factores psicosociales en sí. En lo que es la pérdida de masa muscular debido a todo esto, la sarcopenia se va a definir como una situación de pérdida de masa y fuerza muscular importantes. Que esto es de etiología en sí multifactorial, podríamos decir, porque hay déficit de la ingesta, hay alteraciones hormonales, hay muchas veces daño neuropático, alteraciones metabólicas, todo esto también debido a la presencia de aumento de toxinas urémicas. ¿Cómo se desarrolla toda esta pérdida, digamos? Esta atrofia muscular o pérdida de la masa muscular en sí. Al haber un aumento del catabolismo proteico en sí, se activa el sistema ubiquitina proteosoma que lleva a la degradación de proteínas con aumento de miostatina que a nivel del músculo esquelético. Esto disminuye la proliferación celular y la síntesis del músculo. Entonces, bueno, se produce una activación plaquetaria con disfunción endotelial, apoptosis celular, y bueno, todo esto lleva a que haya un tejido dañado que hace que aumente más la actina en sí, circulante, que era la que va a consumir gelsolina, que sería como la protectora, digamos, la función protectora de lo que es ensamblaje y desensamblaje de actinas y proteínas. Entonces, en el paciente en hemodiálisis aumenta este riesgo de mortalidad por estos niveles en sí elevados de actina y bajos de gelsolina circulante. Todo esto va a llevar a una disfunción endotelial, bueno, aumentando también el riesgo de complicaciones infecciosas. Otro de los mecanismos por los que hay pérdida muscular es la resistencia a la insulina a través del factor de crecimiento insulínico tipo 1 que activa la vía de las fosfatidilquinasas, alterando el metabolismo proteico, ¿sí? Produciendo también una sobreregulación de la miostatina y volvemos arriba, ¿sí? Disminuye la proliferación celular, la síntesis de músculo, la apoptosis celular y, bueno, degradación del músculo en sí. Bueno, esto es un resumen de todo lo que les comentaba, ¿sí? Tanto el descenso de la ingesta como el aumento del catabolismo, lo que va produciendo. Al ser el síndrome de desgaste proteico energético, al ser un síndrome de origen multifactorial, tenemos que tener criterios para poder diagnosticarlo. La Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo propuso estos criterios en los que para diagnosticarlo al menos debía cumplir con el paciente debía cumplir con un criterio en al menos 3 de las categorías, son 4 categorías, acá hay 2, ya les paso las otras 2. Entonces, un criterio en al menos 3 de las categorías.
En el primer criterio, bueno, son los bioquímicos, en los que la albúmina sérica debe ser menor a 3,8, esto determinada con verde bromocresol. Prealbúmina, que en general en hemodiálisis, pero que no, en general no la medimos, un colesterol menor a 100, en lo que es masa corporal, un índice de masa corporal menor a 23, una pérdida de peso no intencionada mayor al 5% en 3 meses o mayor al 10% en 6 meses, con una grasa corporal menor del 10% total. El tercer criterio en cuanto a la masa muscular, en donde también una pérdida de masa muscular evidenciable mayor al 5% en 3 meses o mayor al 10% en 6 meses, disminución del área muscular del brazo, el pliegue tricipital en relación, bueno, del mayor al 10%, bueno, aparición o sea, aumento de la creatinina, y bueno, la ingesta alimentaria, una ingesta menor a 0,8 o a menor a 0,6 gramos por kilo día en estadios avanzados. O bueno, mediante la valoración subjetiva global en sí. Utilizando estos criterios, según un estudio de, ay, no me voy a acordar, de Leibniz, bueno, según un estudio, unos estudios, aplicando estos criterios, al ser precisamente multifactoriales, como que resultaba más confuso, y se trataba de aplicar estos criterios en sí, como que no había pacientes que lograran presentar alteración, aunque sean 3. Cuando bajan a, a 2 alteraciones en 2 de las 4 categorías, se llega a definir como síndrome de desgaste proteico energético solo en una prevalencia del 17%. Esto frente a una prevalencia del 65% si se diagnosticaba el desgaste proteico energético mediante la valoración subjetiva global. Entonces, como que todavía no nos cerraba. Después de esto, tras la publicación de estos criterios que nos llegaban a darse una alta prevalencia, sabiendo que sí la había, mediante la valoración subjetiva global, en otro estudio, que es el ARNOS, se publica unos criterios simplificados, que son estos, en donde, bueno, miden únicamente como marcador bioquímico la albúmina, el índice de masa corporal, la creatinina sérica como marcador de masa muscular, y bueno, la PCR como marcador de la ingesta dietética en sí. ¿Cuál es el tema? Con este estudio se asociaba, el estudio si bien era simplificado, se asociaba a mortalidad precoz. Pero, ¿cuál es el tema? La mortalidad precoz no necesariamente se va a equiparar al diagnóstico de malnutrición. Entonces, tampoco terminaba de cerrar por ese lado. Entonces, lo que propusieron las guías KDOQI 2020 es tomar como primer punto el manejo, o sea, cribado y seguimiento y manejo de la malnutrición en sí, teniendo en cuenta todo el carácter dinámico de la malnutrición, del proceso de malnutrición en los pacientes con enfermedad renal. Entonces, ahí tenemos herramientas para el cribado en sí, estas herramientas, bueno, ya más adelante les voy a comentar, que son bueno,
tanto la historia clínica como la composición corporal, bueno, parámetros bioquímicos. Entonces, de ahí se evalúa el estado nutricional, el diagnóstico, se instaura un plan terapéutico, y bueno, por ese lado se lo tomó desde las guías, ¿no? Esto es que si bien nosotros tenemos fácil acceso en nuestro medio, tenemos fácil acceso a un nutricionista, generalmente es el médico nefrólogo el que evalúa primeramente al paciente. Entonces, bueno, acá es donde se evalúa, debemos tener, digamos, las herramientas para evaluar al paciente. En la historia clínica, bueno, con preguntas, que se ha perdido de peso en el último tiempo, en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses, si hay pérdida de apetito, anorexia, si hay una ingesta adecuada, la composición corporal que puede medirse por el índice de masa corporal, o ahora contamos con el de bioimpedancia, el BCM, parámetros bioquímicos, la albúmina, la prealbúmina, la PCR y la creatinina sérica. Y bueno, para las escalas tenemos la valoración subjetiva global. Bien, la prevalencia en sí del desgaste proteico energético, que es lo que les comentaba, que si bien por el carácter multifactorial que tiene, depende de cómo se mida, hay un amplio rango de prevalencias que varían entre 18 y 75%, teniendo en cuenta también la variedad de herramientas para la valoración y la monitorización que se usa, parte de los puntos de corte también que se usa para las diferentes mediciones, como en el caso de la hipoalbuminemia, que algunos lo toman como menor a 4 gramos por decilitro, otros menor a 3.8, incluso menor a 3.5, o incluso la metodología que se utiliza para medir la albúmina, que si es con bromocresol púrpura o verde también, que también va a dar variabilidad. Teniendo en cuenta esto también, hay 2 estudios entre Brasil y Europa que dan también esta variabilidad, así en uno 23% y en el otro 74% de prevalencia, pero bueno, teniendo en cuenta esto, las diferentes herramientas que se habían utilizado, las bioquímicas, como decíamos, la albúmina, la creatinina, las antropométricas, el perímetro del brazo, el índice de masa corporal, las nutricionales, pero a su vez también teniendo en cuenta los diferentes lugares donde se hacen los estudios, pero va a ser lo mismo, no sé, en Estados Unidos que en Europa, en donde va a haber una amplia variabilidad, teniendo en cuenta esto, las situaciones económicas de los diferentes países, el grado de desarrollo y la prevalencia en sí de la población general del lugar. Es por eso que hay como un sesgo, o sea, a su vez, cuando generalmente se toman las prevalencias y los estudios, se tiende como a eliminar al paciente que está en el momento. Por eso decía que muchas veces todo lo que es criterios y mediciones se hacen en base a pacientes estables. Entonces, como que se elimina al paciente que está más en estado crítico o agudo. Entonces, esta prevalencia puede ser mucho mayor incluso. Las implicancias clínicas en sí del desgaste proteico energético, ¿sí? En lo que es la mortalidad cardiovascular por el déficit de nutrientes, del aumento del estrés oxidativo, la disfunción endotelial, la calcificación vascular, la inflamación en sí por disminución de la producción por aumento de productos avanzados, de productos de glicosilación, por aumento de citoquinas, adiponectinas, la resistencia a la insulina en sí. Aquí en el cuadrito está al revés, en lo que es inflamación está descrito infección. Bueno,
la activación, la epidemiología inversa, hay otra de las cosas que está bueno también, por activación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, interleuquina 1, disfunción endotelial, lo que les decía de la epidemiología inversa o paradoja de la obesidad urémica en hemodiálisis, en donde que se da en los pacientes con enfermedad renal, en donde marcadores que en la población general se asocia con menor probabilidad de mortalidad o eventos cardiovasculares como el descenso de un índice de masa corporal o niveles bajos de colesterol, en la enfermedad renal crónica esto se asocia con mayor presencia de enfermedad cardiovascular y menor supervivencia. ¿Por qué? Se toma como eh, en, un, en la obesidad, digamos, a largo plazo, cuando hay un evento agudo en sí, se toma esta obesidad como en exceso energético, digamos, y el paciente tiene como mayor resistencia o mayor carga energética, se toma esta reserva de grasa como la mayor carga energética como para resistir este estado consultivo por más tiempo. Entonces, por eso lo de la epidemiología inversa en sí, que acá está en un cuadrito, en donde en la línea roja, bueno, como estoy en la tablet no les puedo señalar con el cursor, pero en la línea roja se ve que en la población general, con el aumento del índice de masa corporal, tiende a aumentar también la mortalidad, los eventos cardiovasculares, al revés que en la población con enfermedad renal, que está en la línea azul, que tiende a bajar por esto que decíamos, que se toma la reserva de grasa como una reserva energética del paciente. Pero esto, llegado acá por ahí, como que sigue bajando, pero en realidad, pasando de los 35 de masa corporal, esta curva se tiende a convertir en U, porque empieza a aumentar también la, el riesgo cardiovascular al aumentar el peso. Bien, el síndrome de desgaste proteico energético relacionado a la mortalidad cardiovascular, ya de por sí sabemos que ya hablamos que hay una malnutrición en la enfermedad renal crónica avanzada, hay una malnutrición, hay aumento de la mortalidad cardiovascular, hay deficiencia de vitaminas, de, de magnesio, todo esto hace que haya una menor capacidad antioxidante y antiinflamatoria, lo que va a llevar a un aumento del riesgo de infecciones en sí, de accesos vasculares con peritonitis y muertes en sí por causas infecciosas. La hipoalbuminemia ya de por sí se asocia, la hipoalbuminemia de por sí es uno de los marcadores que se asocia a mayor mortalidad por desarrollo de insuficiencia cardíaca, recurrencias, ¿sí? Todo más en pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ahí está. Después, en lo que respecta a infecciones y hospitalizaciones, ya de por sí el síndrome urémico se considera un estado de inmunodeficiencia adquirida. Según el estudio EMO, en pacientes con edad avanzada, donde ya hay hipoalbuminemia, se instalan, bueno, muchas veces terapias inmunosupresoras y catéteres como acceso vascular, ya de por sí hay un mayor riesgo de infecciones en sí. Esto sumado a deficiencias de vitaminas, de ácido fólico, vitamina C, el zinc, todas van a llevar a una alteración de la inmunidad que va a ocasionar una disminución de la secreción de anticuerpos
y disfunción de las respuestas que van a tener los leucocitos polimorfos, retrasando lo que es cicatrización y curación de heridas. A su vez, en el paciente que ya está internado con una nutrición, con una desnutrición previa, se retrasa la recuperación, se prolonga la estancia hospitalaria. Ahí, al prolongarse esta estancia hospitalaria, hay mayor incremento en la tasa de infecciones, de reingresos, se produce más necesidad de institucionalización en sí. Bueno, hay aparte, al haber una hospitalización prolongada, hay un descenso rápido de peso y de albúminas. En lo que es en la inflamación, habíamos dicho que ya de por sí hay una disbiosis intestinal, una alteración en la microbiota intestinal, con una disbiosis por diferentes causas. ¿Sí? Estos juegan procesos nutricionales, fisiológicos, teniendo en cuenta que hay un descenso en el consumo de fibras por la misma restricción dietaria. Hay tratamientos con diferentes medicamentos, muchas veces hierro oral, aparte que muchas veces se dan medicamentos que pueden enlentecer el tránsito intestinal, como los captores de fósforo o las resinas de intercambio. Todo esto, toda esta disbiosis va a producir una inflamación sistémica con hipervolemia y edema en sí, que van a agravar toda la disfunción de la barrera intestinal. Esto teniendo en cuenta también que durante la diálisis, muchas veces con ultrafiltrados excesivos o las hipotensiones, se produce como una isquemia intestinal transitoria, aumentando más la barrera, la permeabilidad intestinal, permitiendo el paso de endotoxinas, que va a hacer que aumenten los procesos inflamatorios. Independientemente de estos, también hay aumentos bueno, interleuquina 6, de todos estos, de esta cascada inflamatoria, ¿sí? Aumentando obviamente el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y bueno, lo que es el impacto en la calidad de vida del paciente en sí, como tiene que ver también con el síndrome de desgaste proteico energético. Lo que es calidad de vida, se pueden medir, calidad de vida del paciente renal crónico se puede medir por medio de diferentes encuestas de calidad, como el PROS o el COL, en donde generalmente el paciente, el enfermo renal crónico tiene una pobre calidad de vida. Esto obviamente va a llevar a un alto riesgo de mortalidad. Generalmente se ve muchos estados de depresión, de ansiedad, todo esto asociado a las diferentes situaciones por las que pasa el paciente, como son las hospitalizaciones, la misma ansiedad por la diálisis, los cambios en las diálisis, turnos, restricciones en la dieta, la restricción en el agua, la adaptación que le lleva a él en su vida cotidiana y a su familia, o incluso el miedo a la discapacidad en sí, con la menor esperanza de vida que tiene. Todo esto, obviamente, son cosas, es algo que va a influir mucho en la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Y bueno, llegando al final, acá tenemos la conclusión de todo el trabajo, en donde el término de desgaste proteico energético va a intentar aunar en un solo síndrome, una sola entidad patológica, las múltiples alteraciones nutricionales y catabólicas que acontecen en la enfermedad renal crónica y que va a llevar a la pérdida de masa muscular y grasa con el tiempo. Que esto parece estar presente en la etapa en diálisis, se da prácticamente en el 30 a 60% del paciente. Y las implicancias clínicas que va a tener todo este síndrome lleva a que uno tenga que intervenir rápidamente y efectivamente, ¿sí? Para evitar, bueno, todas las comorbilidades posteriores.
independientemente entonces de la dieta que siga el paciente, hay que individualizar en cada caso, bueno, según la etiología, según el paciente, según la situación, se individualiza en cada caso la dieta en sí. Hay que perder el miedo a la dieta renal como una dieta totalmente restrictiva, aburrida, y tratar de que sea lo más balanceada posible con mayor aporte de proteína de origen vegetal y disminuir el aporte de proteínas de origen animal, que es, en este contexto está como mucho en auge la dieta en base a plantas, que sería como una buena alternativa, como una terapia, digamos, un poquito más avanzada en lo que es tratar de incluir proteínas eh, de de mejor absorción a las proteínas de origen animal. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcela. Bueno, Gracias, este, Marcela. quería hacer algunos comentarios, ¿no? Primero, a mí Sí. me parece que es muy difícil explicar esto, pero creo que lo hiciste muy bien, hiciste una buena introducción y fuiste dando las secuencias para que nosotros fuéramos entendiendo hacia dónde querías llegar. Y creo que lo pudiste hacer bien. Redefiniendo estos criterios, como vos decís, para que se parezcan un poco más a o por lo menos a lo que se llama la valoración global, ¿no es cierto?, de cada paciente, Claro, la valoración subjetiva global. desde el interrogatorio, claro, y el examen clínico del paciente. Ahora, hay una cosa, viste, que yo creo que lo deben compartir todos los que hemos hecho nefrología durante tantos años, que nosotros tratamos de definir si el paciente está o no con desnutrición. ¿Por qué? Porque sabemos el aumento de la mortalidad, pero también vos hablaste de lo que es la calidad de vida, y que también es importante. Pero nosotros sabemos que esto es multifactorial, como vos bien dijiste. Y sabemos que los factores de riesgo tienen que ver con el estado nutricional, pero tiene que ver con el estado de inflamación, con el estado de acidosis. De inflamación sabemos el riesgo que tienen los pacientes de estar inflamados porque tienen catéteres y prótesis. Sabemos que la PTH elevada, el hiperparatiroidismo, la anemia, como decir, las técnicas, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal. Y siempre uno se pregunta, digamos, ¿qué es primero? Si el huevo o la gallina. Y acá pareciera ser que lo primero es todo este estado de inflamación que lleva secundariamente a la nutrición. Pero nosotros tenemos que focalizar y poner el foco en algún punto. Y lo ponemos en estos criterios, como vos bien decís, que es como redefinimos lo que es este estado de desgaste proteico. Y nos vamos a ver siempre el índice de masa corporal, vamos a mirar la albúmina, vamos a ver la creatinina y después el NPCR, que son los datos objetivos que nosotros tenemos. Pero en realidad nosotros sabemos que hay un montón de factores que no podemos manejar. Eso por un lado, no lo podemos manejar. Y por otro, yo no sé cuánto la intervención nutricional, tratando de llevar estos parámetros a una mejor posición, en cuánto puede bajar la mortalidad o mejorar la sobrevida. Es muy difícil saber todo esto, pero bueno, uno tiene que tener unos parámetros para poder trabajar, ¿no? Claro. Creo que son los que usamos Yo creo que se complica mucho en el tipo de cultura y sociedad, cultura alimentaria que tenemos nosotros más aquí en Latinoamérica, en donde muchas veces se intenta instaurar la dieta mediterránea, que sería lo ideal, pero bueno, nosotros en sí somos muy carnívoros,
Entonces, por ese lado yo creo que se complica, porque había un artículo muy interesante también de lo que es la dieta basada en plantas. Uno dice, uy, qué bueno que estaría, teniendo más en cuenta esto de lo que es la degradación de proteínas de origen animal o de origen vegetal, que es mucho mejor tolerada, pero qué difícil de aplicarla. Exacto, totalmente de acuerdo. Fernando Eh, o Azucena, Noelia, alguien que quiera preguntar o los chicos. más, más que preguntar, primero quiero destacar que fue una revisión de un tema bastante amplio, fue una revisión muy bien armada que abarcó todos los problemas. Hay que destacar que cada vez más se habla de una relación o de un intercambio de mensajes entre intestino y riñón, es decir, la disbiosis intestinal es un mecanismo de perpetuación de la inflamación, etcétera, etcétera, y todo eso contribuye a la retención de toxinas llamadas urémicas, las que tenemos Tal cual. identificadas, hay un montón que no están identificadas. También hay que tener en cuenta que la mayoría de estas toxinas circulan unidas a proteínas y esto hace muy difícil extraerlas con las terapias de reemplazo que utilizamos habitualmente y cotidianamente. Tal cual. Entonces, esa retención de toxinas urémicas difícil de combatir perpetúa la inflamación, etc. Es difícil revertir esto y por eso es que tampoco hay pruebas bioquímicas absolutamente confiables. Por eso sí son mucho más confiables los tests, porque esos tests nos muestran realmente lo que le pasa al paciente, pero esto Tal que le cual. pasa al paciente es multicausal, tiene que ver con su estado psíquico, con un montón de situaciones que rodean a la enfermedad renal crónica, que son parte de ella y que son difíciles de revertir. Me pareció muy buena la presentación y creo que abarcó un poco todos los temas, a todos los temas que tienen que ver con la energía, con el catabolismo proteico y con los balances calóricos y proteicos. Gracias. Muy buena presentación, Marcela. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación más? Así la liberamos a Marcela. Bueno, Marcela, coincido con el doctor y te lo dije, la verdad que no es un tema fácil, no es un tema sencillo y no es un tema lindo. Pero es un Pero tema bueno, que me gustó y lo sufrimos mucho tal nosotros con cual. los pacientes eternamente, de ver pacientes bueno, que andan muy mal, que están malnutridos, pacientes que están sobrehidratados. Bueno, no hablaste del tema de la sobrehidratación, pero es otro Sí, gran sí, sí, tema porque sí, asociado a la tal cual. nutrición, ¿no? No me Porque, quería, no, no pero me quería meter. aparte es para otra charla, todo Sí, lo que es totalmente. bioimpedancia y sobrehidratación. Sí, Así que Así también hiciste mención a los estudios y las terapias dirigidos al paciente, que esto es lo que hace por ahí más complejo el seguimiento de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque en realidad estamos tratando de corregir a una situación y a un paciente muy difícil que se deprime, que se cae con facilidad, que tiene decaimiento, que sale de la sesión de hemodiálisis sintiéndose muy decaído. Entonces, lo que intenta el PROS, el sistema dirigido o orientado al paciente, es devolver al paciente al protagonismo de todos nuestros intentos de corregir la situación. Y ahí es donde de a poco va a ir dirigida la nefrología. ¿Qué le pasa al paciente y cómo puedo
es llamativo cómo los nefrólogos muchas veces miramos como importante determinadas cosas y el paciente mira como importante otro grupo de cosas a las que nosotros no le damos la menor pelota. Eso también Totalmente. es un tema que tenemos que empezar a enfocar como Bueno, yo especialistas. en este caso, bueno, me metí muy de lleno con esto porque en el servicio me gusta trabajar mucho al lado de María Elisa Armendaris, que ella es la que me ayudó también. Ay, no la puse en... ya la voy a agregar ahí. Me ayudó mucho en el tema, muchísimo, porque es una persona que sabe una barbaridad de lo que es nutrición y trabajamos muy en conjunto con ella, tratando precisamente de poder cubrir esta parte tan importante de los pacientes renales. Bueno, les agradezco a todos por Gracias. estar. El lunes, entonces, a las 18, nos encontramos con la presentación de Lilian Cerda. Y la semana que viene tenemos lunes, martes y miércoles. El martes a las 19 y el miércoles a las 19 horas con las nuevas presentaciones. Bueno, Bien. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Abrazo Gracias. grande a todos, muchas gracias. gracias.